Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de unas pautas claves que se deben tener a la hora de la interpretación de los ensayos clínicos, más específicamente de los ensayos clínicos aleatorizados con cegamiento, ¿sí? Para dar un poquito como de contexto acerca de la historia de este modelo experimental, pues podemos decir que los experimentos o los ensayos clínicos podemos rastrearlos los podemos rastrear incluso desde la década de 1800, incluso pues hay otros textos que sugieren que ya incluso en el 600 después de Cristo hubo unas especies de experimentos en China también y también por unos médicos árabes. Sin embargo, este estudio en particular fue bastante relevante, que fue el estudio del doctor James Lin acerca del tratamiento del escorbuto, de cómo él determinó y cargó algunos barcos con cítricos, ¿cierto? Para que los marineros fueran consumiéndolos a lo largo de sus viajes respecto a otros barcos que no, y vio la incidencia que había de escorbuto entre un grupo y otro, ¿sí? Sin embargo, pues si bien esta fue una asignación experimental con un grupo comparador, digamos que no hubo un enmascaramiento o una asignación aleatoria de las intervenciones. Ya aquí cuando podemos hablar como propiamente de los ensayos clínicos aleatorizados, el primer estudio que sale, digamos, teniendo en cuenta las bondades de este tipo de modelos es publicado en 1948 para el tratamiento de la estreptomicina en la tuberculosis pulmonar, donde se determinaron si los pacientes iban a ser tratados con estreptomicina o solamente con reposo en casa. Sí, se crearon unos sobres que se repartieron en diferentes hospitales, que se fueron asignando y se generó una secuencia aleatoria en los cuales a medida que fueran llegando los pacientes se les iniciaban los tratamientos y digamos que las personas que hicieron la aleatorización y que adjudicaban los desenlaces pues estaban cegadas a la intervención que recibían. Esto podríamos decirlo que fue un ciego simple porque los investigadores no sabían qué estaban recibiendo, solamente adjudicaron los desenlaces, pero los médicos tratantes que estaban al pie de la cabecera del paciente sí sabían qué les estaban dando a los pacientes. Pero aquí digamos que con esto podemos decir que formalmente nace este tipo de investigación. ¿Qué es el ensayo clínico aleatorizado? ¿Sí? Son tipo de investigación experimental, ¿sí? Que lo que se hace es que se asigna una intervención en función del azar, ¿sí? Que eso es lo más importante que tiene, y se resalta que tiene mucha importancia porque permiten contestar preguntas que tienen que ver con la eficacia de los tratamientos, métodos de prevención o otro tipo de intervenciones terapéuticas, y de alguna manera permite establecer como la causalidad del efecto de una intervención o no y la relación con los demás factores de riesgo asociados, ¿sí? La aleatorización tiene un rol muy importante porque minimiza la influencia de los factores de confusión y el cegamiento, cuando se acompaña de cegamiento, la posibilidad de que los efectos aparentes de la intervención se deba al uso diferencial de tratamientos o cointervenciones en los grupos a comparar, ¿sí? Entonces, para partir de esto es que los seres humanos somos muy propensos a los sesgos, entonces digamos que este tipo de herramientas ayuda mucho a evitarlos. ¿Y por qué tiene? En un momento hablaremos de por qué tiene la importancia de la aleatorización y qué ventajas tiene. Aquí quería mostrarles un esquema clásico de cómo funciona un ensayo clínico aleatorizado, ¿sí? Yo tengo una población con una condición de interés, ¿cierto? Digamos, el universo de los pacientes con falla cardíaca, tomé una muestra idealmente representativa de estos individuos, ¿cierto? Hice unas mediciones de ciertos predictores, incluso puedo almacenar ciertas muestras para hacer seguimiento, y estos pacientes, este grupo, van a ir a una aleatorización, donde o van a recibir una intervención, ¿cierto? O van a recibir o no la van a recibir y se llamarían el grupo control y se les hará el seguimiento en el tiempo, se tendrán en cuenta las pérdidas y al final se hará una medición y una comparación del resultado. ¿Qué es lo que busca el ensayo clínico aleatorizado? Poder establecer un escenario contrafactual, es decir, ¿qué pasaría si yo a un paciente le doy un tratamiento y qué pasaría si no se lo doy? Que esto es muy distinto a cuando yo digo, tengo este paciente y le voy a dar el tratamiento y le voy a hacer seguimiento en el tiempo. Yo no lo estoy comparando con nada, como no lo estoy comparando con nada, con algo que pueda tener o con otros individuos que tengan factores basales, yo no puedo saber si la recuperación incluso se pudo dar por la historia natural de la enfermedad. Entonces es muy importante esta comparación porque es lo que crea el escenario contrafactual de qué pasaría si hago o dejo de hacer y digamos cuál sería el impacto real de ese tipo de intervención. ¿En qué radica el poder de la aleatorización? ¿Sí?
La aleatorización garantiza que los grupos que yo, digamos como ese grupo que yo voy a extraer de ese universo de individuos con una condición de interés en particular que yo voy a intervenir, sean comparables entre sí, ¿cierto? Y esto no solamente en los factores de que antemano se saben que tienen, digamos, alguna relevancia en la fisiopatología de la enfermedad, sino que debemos recordar que el conocimiento es limitado y muchas veces no conocemos todos los aspectos relevantes de la fisiopatología de la misma. Cuando nosotros aleatorizamos adecuadamente, nosotros estamos haciendo un control de los factores que sabemos que tienen impacto, pero también de los factores que desconocemos puedan llegar a tener un impacto. Y esto es muy importante porque puede, digamos, hacer más sólidas las conclusiones que podamos extraer. Digamos, este mismo fenómeno también reduce el sesgo de selección porque pues cada individuo tiene la misma probabilidad de ser asignada a una u otra intervención y este mismo efecto también facilita el enmascaramiento a posteriori, ¿sí? Entonces, ahí radica el gran poder que tiene la aleatorización. ¿Sí? Bueno, ¿por dónde empezar cuando estamos con un ensayo clínico aleatorizado? ¿Sí? Es muy importante devolvernos un poco y tratar de identificar cuál fue la pregunta clínica que dio origen a esta investigación. Es decir, cuál fue identificar muy bien esa pregunta porque eso nos va a entrar a definir nos va a definir hacia qué dirigía, qué es lo que trata de evaluar y entrar si esa pregunta es relevante para mi ejercicio clínico. ¿Sí? También se debe evaluar el tipo de diseño que utilizó el autor para dar esa respuesta y lo tercero, que es muy importante, una evaluación detallada de la manera como se llevó todo el proceso. Entonces vamos a ver que en los ensayos clínicos hay unos puntos críticos, unos procesos críticos que cuando hay violación de alguno de ellos, pues digamos que ya empieza a introducir el riesgo de sesgos y esto puede comprometer las conclusiones que yo pueda extraer de los resultados. ¿Sí? De hecho, aquí traigo como un ejemplo para la primera parte, es nosotros tenemos que tratar de especificar muy bien cuál fue la pregunta clínica de investigación. Entonces vemos que acá fue un ensayo clínico de empaglifosina para incrementar los niveles de sodio sérico en pacientes con síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Esto fue en un ambiente hospitalario. Entonces, partimos de acá, otra vez hacer la pregunta pico, ¿cierto? La población, pacientes hospitalizados con SIAD e hiponatremia moderada, que definieron como menor de 130 mil equivalentes mililitro. Intervención, empaglifosina 25 miligramos al día. Comparador, terapia estándar, que la terapia estándar era restricción de agua a menos de 1000 mililitros al día, ¿cierto? Y el desenlace, niveles de sodio sérico a los 4 días de iniciar la intervención. Entonces, esto es muy importante. Cuando yo empiezo un estudio, yo al dibujar esto, de entrada sé si este estudio va a servir para el interés o la población que yo voy manejando. De hecho, esa es una recomendación cuando ustedes tengan un club de revistas, ¿cierto? Cuando ustedes vayan a hacer la presentación, empiecen siempre por la pregunta clínica que dio lugar y haciéndolo de esta manera tan sencilla ya se facilita todo el proceso de análisis y la extracción de conclusiones de los mismos, ¿sí? Fue un ensayo clínico aleatorizado, definir qué tipo, entonces ya cuando uno sabe esto, ustedes tienen que hacer mucho énfasis en que la secuencia de la aleatorización fue adecuadamente ocultada, que esto es diferente al cegamiento de la intervención, ¿cierto? Digamos que es lo que se llama el concealment, que es distinto al blinding, que aparece en los ensayos clínicos, que tiene que dar claridad en la forma en cómo se hizo y la forma como se realizó esa aleatorización, que muchas veces no está, pero que vale la pena ir a los apéndices para revisar que se haya realizado de forma adecuada. Entonces, cuando hablamos de los elementos para evaluar de forma crítica un ensayo clínico, podemos dividir estos elementos en tres grandes aspectos, ¿cierto? ¿Cuáles son los riesgos de sesgo de este estudio? Que es lo que anteriormente podíamos denominar validez interna, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados de este estudio? Y yo cómo puedo trasladar los resultados a la práctica clínica, que es lo que llamamos la validez externa, ¿sí? Cuando hablamos de riesgo de sesgos, es muy importante, o nosotros muchas veces nos vemos tentados digamos que hacemos como una valoración a priori y decir, no, para evitar los sesgos y buscar información de buena calidad, entonces voy a ir como a las revistas médicas de mayor importancia, porque al tener revisión por pares me ayuda a depurar este proceso y yo casi voy de la fija, pero tengan mucho cuidado. Estudios y metarevisiones han mostrado que hasta el 30% de los estudios o los ensayos clínicos que aparecen en clínicas, en revistas clínicas
de alto impacto, hablamos de New England Journal, hablamos de Lancet, hablamos de BMJ, ¿cierto? Tienen riesgos de sesgos en sus ensayos clínicos, ¿sí? Entonces es muy importante que no importa de dónde venga la fuente, ¿sí? Siempre hacer un análisis juicioso de los mismos. ¿Y por dónde se tiene que empezar? Ya una vez que definimos la pregunta de investigación y en ello está la población, en el momento en que se forman los grupos, la pregunta es si los grupos tenían el mismo riesgo basal de presentar el desenlace a estudio. Si esos grupos son equiparables en todas las condiciones que son relevantes. Y ahí es muy importante verificar la tabla 1 que tenga toda la información relevante de las características del paciente. Respecto a la tabla 1, hay una cosa que hay que tener en cuenta y es, si el proceso de aleatorización fue adecuado y fue transparente, no es necesario que al lado de cada una de las características tengan que hacer prueba de hipótesis evaluando de que no haya diferencia entre ambos subgrupos, ¿sí? Por eso muchos, digamos que algunos artículos lo colocan, otros no, pero si realmente la aleatorización fue buena, no tiene sentido hacerlo. Entonces, muchas veces no castiguen un artículo si no les coloca el valor P de la diferencia entre un grupo u otro. Fíjense más bien sobre la rigurosidad que tuvo la aleatorización. De pronto, pídenle que tenga de pronto valores P o algunos estudios lo colocan, es que si tú tienes, o sea, tú puedes hacer una buena aleatorización, pero si tú tienes una muestra muy pequeña, corres el riesgo de que los grupos de entrada te queden desbalanceados y eso te pueda representar un problema a posteriori. Sin embargo, cuando eso pasa, porque puede pasar y pasa en muchos estudios, es más fácil usted corregir con los análisis a posteriori, sabiendo que hubo una aleatorización transparente que si hubo una asignación que no fue aleatoria, ¿sí? Y pues digamos que hay diferentes mecanismos para arreglarlo, también para evitar que si usted sabe que va a recoger poca muestra, pues pueda balancear los grupos para que no le queden desbalanceados. Y esto se puede ejemplificar como si usted lanzara, digamos, una moneda, digamos, un número n de veces, 1.000.000 de veces, hay cierta probabilidad que las primeras 1.000 veces le caiga siempre sello, ¿cierto? Le caiga siempre sello y usted tiende a pensar de que ocurra más, pero en el tiempo las probabilidades se van equiparando. Y a eso es lo que tiende la aleatorización, ¿sí? Que las características se van distribuyendo, que en dos grupos, ¿cierto? Con dos grupos, o sea, en un grupo de individuos con la misma característica, si usted los divide de forma aleatoria, las características se van a tender distribuyendo de forma similar en el tiempo, ¿sí? Bueno, lo otro que es muy importante, ¿sí? Es si ese grupo inicialmente fue, si esos grupos que fueron divididos tenían condiciones similares al inicio, si esa condición fue mantenida a lo largo del estudio, ¿sí? Y esto aquí es donde toma mucha importancia acerca del segamiento que tenga el segamiento que deben tener las intervenciones. Entonces se habla que idealmente deben haber, digamos, como 5 segamientos. Y uno de ellos, el paciente idealmente no debería saber si recibe o no la medicación porque puede tener efecto placebo, ¿cierto? Y generar pues un sesgo de desempeño. ¿Sí? Los clínicos deberían no saberlo porque de alguna manera podría generar administraciones de tratamientos o intervenciones de forma diferencial entre uno y otros. Aquellas personas que recolectan los datos también podrían verse sesgados en la recolección de los mismos. Aquellas personas que adjudican los eventos, que son, digamos que son distintos individuos dentro del mismo proceso, y aquellos que analizan los datos. O sea, idealmente un ensayo clínico debería tener todas estas características. Muchas veces no se logra, ¿cierto? Porque puede ser complicado o por la naturaleza misma de la intervención. Sabemos que hay intervenciones que no se pueden cegar. Esto digamos que pasa mucho, sobre todo en intervenciones quirúrgicas, que no hay forma usted de cegar si le hicieron la intervención o no, o terapias de tipo o terapias físicas particulares o técnicas de entrenamiento particulares. Es un poco difícil, pero si ese llegase a ser el caso, es muy importante que se deje por explícito y que se aclare muy bien si había, digamos, administración de otras intervenciones y qué tanta diferencia hubo entre uno y otro grupo. Es decir, dejar muy claro qué otro tipo de intervenciones pudieron encontrarse entre unos y otros y mirar cómo estas pudieron haberlas afectado. Hay algo que también es muy importante tener en cuenta y es, entre más subjetivo sea el desenlace a evaluar, mayor relevancia toma el segamiento. Me explico. Para nadie es difícil saber si el paciente murió o no murió, si es nuestro desenlace principal, ¿cierto? A nadie le queda duda si el paciente está muerto o vivo. Pero, por ejemplo, cuando utilizamos escalas de medición de enfermedad, como es el caso de depresión, o digamos algunas escalas de calidad de vida en enfermedades neurológicas degenerativas,
El hecho de que el clínico o el que adjudica el evento sepa de antemano en qué grupo otro está, lo predispone a sesgos, y hay estudios que lo han demostrado, de cómo si un grupo adjudicador sabe de antemano en qué grupo está, puede calificar de forma más positiva la intervención, que si no lo supiese, realmente no le da una calificación diferencial, preponderando una sobre otra. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta este tipo de cosas, que los grupos se hayan mantenido equiparables a todo el tiempo, y parte de lo que garantiza es el cegamiento, que es lo que hay que revisar. ¿Sí? Otra cosa que hay que tener muy presente es si el seguimiento de los pacientes fue completo. Y esto, digamos, que va orientado a evaluar la pérdida de los pacientes, que es un fenómeno bastante frecuente en los ensayos clínicos, especialmente aquellos que evalúan desenlaces a muy largo plazo, aquellos que se llevan a cabo en ámbitos ambulatorios, ¿sí? Y tener en cuenta que muchas de estas pérdidas pueden ser informativas. Ejemplo, puede que el paciente haya decidido suspender el tratamiento porque tuvo una reacción adversa y no lo dejó reportado, entonces esta pérdida es informativa. O puede que el paciente suspendió y no volvió a las intervenciones porque se murió y no hubo forma de rastrear la muerte de ese paciente. Entonces son pérdidas informativas. Entonces es muy importante tener en cuenta y evaluar esas pérdidas que tanto pueden comprometerme los resultados de la investigación que yo esté evaluando, ¿sí? De hecho, hay una revisión sistemática que sugiere que hasta un tercio de los ensayos clínicos con resultados positivos publicados en revistas de alto impacto pueden perder información, dadas las suposiciones con respecto a pérdida diferencial dentro del seguimiento en los grupos de tratamiento y control. Para eso es muy importante, y no es algo complicado, hacer un análisis de sensibilidad, ¿sí? ¿Y qué es un análisis de sensibilidad? Pues es algo bastante sencillo, que la idea consistiría en que si yo tengo un ensayo clínico, ¿cierto? Donde 1000 individuos con una condición determinada, ¿sí? Fueron aleatorizados y asignados a grupos similares, donde hubo una intervención y un placebo, entonces vemos que un N de 500 en cada uno. Vemos que a lo largo del tiempo en el grupo de intervención hubo una pérdida de 60 individuos. En el grupo de placebo vemos que hay una pérdida de 24 individuos, ¿sí? Al final del estudio, ¿cierto? Vemos que de esos 500 individuos, ¿sí? 130 personas presentaron el evento de interés, ¿cierto? En el grupo placebo vemos que 170 personas presentaron el grupo de interés, ¿sí? Cuando nosotros solamente evaluamos, ¿cierto? Los eventos observados sin tener en cuenta los individuos que se perdieron, ¿sí? Entonces nosotros vemos que la intervención 130 de los 440, ¿sí? Nuestro control 170 de los 460, y esto nos daría un odds, ¿cierto?, de 0.76, que nos sugeriría que la intervención reduce el riesgo del evento en interés, y vemos que aquí el intervalo de confianza no atraviesa el 1, ¿sí? Es decir, no atraviesa el margen de efecto similar, y eso le da pues una P estadísticamente significativa. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en los análisis de sensibilidad? Es suponer de, bueno, miremos en el mejor de los escenarios. ¿Cuál es el mejor de los escenarios? En la intervención, esos 60 pacientes que se me perdieron, ninguno de ellos presentó el evento de interés, o sea que lo vamos a tomar 130 sobre 500, sobre el número basal. Y en el control, todos los que se perdieron presentaron el evento de interés, o sea que ya no serían 170, sino 194 de 500. ¿Qué tanto me cambia este OX? Este OX fue de 0.55 de 0.42 a 0.73. Se hizo más significativo el resultado desde el punto de vista estadístico y también clínicamente, porque miren que aquí incluso se está acercando mucho al 1, pero aquí ya vemos que incluso está por debajo del 8. Y lo jugamos en el escenario contrario. Juguemos en el escenario donde qué tal que esos 60 pacientes que a mí se me perdieron en el grupo de intervención hayan tenido el desenlace de interés, ¿sí?, de estos 500, y que en el grupo control, aquellos que se perdieron, ninguno presentó el desenlace de interés, y miremos qué tanto nos cambia. Entonces vemos que nos cambia, pero vemos que tiene un OX de 1.19 y que el intervalo de confianza de 0.92 a 154, es decir, cruza la magnitud del efecto, o sea, tampoco me sugiere que la intervención puede ser más dañina. Entonces, de alguna manera, esto me da un poco de seguridad de que
el resultado de esta intervención sí tiene un efecto protector. Lo que se puede ver comprometido es la precisión, digamos como el rango en el que se van a mover esas probabilidades, es lo que me va a cambiar principalmente. Entonces, esto es una cosa que no requiere mucha matemática, simplemente requieres ver el número de pacientes, los grupos cómo fueron, las pérdidas que tuvieron y luego hacer como el recálculo del efecto que se tuvo en estas circunstancias y nos puede ayudar a aclarar un poco, ¿sí? Lo otro que es muy importante es evaluar si los pacientes fueron analizados a los grupos que realmente fueron asignados, ¿sí? Y esto tiene que ver con los análisis por intención a tratar o los análisis por protocolo que uno ve en los estudios. Entonces uno dice, venga, ¿esto qué es análisis por intención a tratar? El análisis por intención a tratar es que una vez que sea aleatorizado el paciente, independiente si el paciente decidió suspender el estudio, si el paciente no fue adherente o no, ese paciente se va a evaluar en el grupo que se intervino. Cuando se habla por protocolos, por ejemplo, decir, no, el paciente que no fue adherente, yo lo voy a excluir del grupo de intervención y solamente voy a incluir en el grupo de intervención a aquellos que fueron adherentes. Pero digamos que esto puede introducir muchos sesgos porque uno ya de entrada sabe que las personas que no son adherentes tienen una serie de factores de riesgo que muy probablemente las predispongan al desenlace clínico adverso, que muchas veces puede ser el desenlace clínico que yo esté evaluando, y al quitarlo, digamos que puedo sobreestimar el efecto de la intervención, que es muy importante, es muy importante tener en cuenta este tipo de cosas. Y esto lo vamos a ejemplificar de la siguiente manera. Supongamos que tenemos pacientes con enfermedad cerebrovascular. Los llevamos a una aleatorización que consiste en que a unos pacientes los vamos a llevar a cirugía, llevarlos a cirugía y darles aspirina, ¿sí? Vamos a hacer el seguimiento de estos pacientes en el tiempo, de cuántos de estos pacientes van a hacer un nuevo evento cerebrovascular. Entonces vemos que los de cirugía y ASA tuvieron 10 eventos acá, pero estos 10 eventos ocurrieron antes de la cirugía. Y el paciente yo lo llevo a cirugía y después de la cirugía presentan 10 eventos. Mientras, entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo lo evalúo por protocolo, yo digo, el paciente yo lo asigné a cirugía y aspirina, ¿cierto? Pero como el paciente presentó el evento cerebrovascular antes de yo llevar la cirugía, pues no, eso no es culpa de la cirugía. Entonces yo voy a excluir del análisis a estos pacientes y solamente voy a evaluar este tipo de cosas. Entonces miren cómo cambia. Cuando yo evalúo esto por protocolo, ¿cierto? Cuando yo evalúo esto por protocolo, de los 100 pacientes que yo tenía acá, ya solamente yo voy a evaluar 10 de los 90 que me quedaron, ¿sí? Y solamente tuvo una tasa de 0.11 casos, ¿sí? Cuando yo lo hago por intención a tratar, yo tomo la totalidad de los pacientes, ¿cierto? Que presentaron el evento de interés por el grupo de asignación y miren que el efecto fue de 0.20. Y esto va a tener mucha importancia porque miren cómo va a cambiar los resultados si yo hago un análisis por protocolo o por intención a tratar, porque en este caso, por ejemplo, en los pacientes que fueron llevados a aspirina, ¿sí? Si yo al paciente, si en el protocolo a todos les di aspirina y yo sí conté todos los eventos, entonces vemos que el efecto de los eventos, ¿cierto? Es 20 sobre 100, es 0.20, que es exactamente el mismo de acá a acá. ¿Qué quiere decir? Que si yo evalúo esto con intención a tratar con intención a tratar, ¿sí? Voy a ver que la reducción del riesgo relativo es del 0%, pero si yo lo hago por protocolo, yo estoy tomando 0.11 dividido entre 0.20 y eso me va a dar 0.45 y eso me va a dar la falsa impresión que la reducción del riesgo relativo a la intervención es de 0.45. Entonces, con este ejemplo, me parece que es muy ilustrativo sobre por qué es la importancia de tener claro qué tipo de análisis de datos están dando y el riesgo que hayan de los análisis por protocolo. ¿Cuál es, digamos, el fundamento teórico de esto? Una vez que usted aleatoriza a los pacientes, ellos tienen el mismo riesgo de desenlace independiente de que usted le haga la cirugía o no. Puede que de entrada estos pacientes ya estuviesen muy enfermos y los mismos que están acá muy enfermos van a presentar el evento incluso antes del tiempo que usted ha estipulado la cirugía, como aquí ocurrió. Si usted lo quitara porque es que no recibió la cirugía, pues usted va a ver todo su efecto sesgado y usted va a magnificar los resultados de la intervención que está llevando. Entonces, ahí, si usted hace eso, se daña, se tira el efecto que tiene esta aleatorización, porque mire que siguiendo la aleatorización los dividió de tal manera que a la final todos presentaron una cierta cantidad de eventos similares. Es muy importante también evaluar el plan de análisis inicial respecto a los resultados reportados, ¿sí? Y esto es, digamos, algo que no muy frecuentemente hacemos en las evaluaciones críticas de la evidencia, y es que
Actualmente todo ensayo clínico que fue publicado, él previamente tuvo que haber publicado el protocolo, ya sea en Clinical Trials, en la página de la OMS, de ensayos clínicos, y es muy importante muchas veces ustedes coger y ustedes una vez tengan el ensayo clínico, meterse a la fuente donde fue registrado y mirar el protocolo inicial. ¿Por qué? Porque si hay violaciones en el protocolo, ¿sí? Eso es una gran fuente de sesgos. Me explico. Si usted mira que en el protocolo la intervención decía nuestro desenlace principal va a ser muerte cardiovascular y usted ya ve que en el ensayo clínico lo que le resultó no, este medicamento es efectivo para disminuir la hospitalización, pero no está muerte cardiovascular por ningún lado, tiene una gran fuente de sesgos porque está ocultando información. Los ensayos clínicos se basan sobre una prueba de hipótesis y una prueba de hipótesis es que usted de antemano establece una probabilidad de un evento, una probabilidad de un efecto y a raíz de ese conocimiento usted, digamos, plantea o hace el experimento para mirar si tiene los resultados y puede despejar lo que llaman la hipótesis nula, ¿sí? Eso es lo que se trata. Entonces, cuando usted ve que el protocolo es distinto a los resultados que da el ensayo clínico, muy probablemente dio resultados que no fueron convenientes, están tratando de maquillarlo, están tratando de salvarlo y es una fuente muy grande de error. Lo otro que igual puede pasar es que es muy común, porque no es fácil hacer un ensayo clínico, que el protocolo tenga modificaciones, pero si es una persona, si es un grupo correcto, ellos deben colocar en fecha a fecha este protocolo recibió esta modificación por esto, que sean explícitos de por qué tuvieron que cambiar, digamos, algunas cosas en el protocolo. Lo que sí no es muy común y que casi siempre hace que un estudio sea inválido es si el protocolo cambió los desenlaces que evaluar inicialmente. Porque si los cambió, muchas veces lo que quiere decir es que incluyeron en malas prácticas lo que llaman el dragado de datos, donde no les dio el resultado y empezaron a cruzar variables, a apretarlas hasta que salió algún resultado del cual pudiesen apegarse y poder, digamos, poder decir que hay superioridad de la intervención, ¿sí? De hecho, este es un estudio, ¿cierto?, donde se evalúa, digamos, como la selectividad en los reportes de los desenlaces de los ensayos clínicos. Este es un estudio que se hizo en la península escandinava, suelen ser muy correctos haciendo los estudios, y aún así allá, en el año 1994 y 1995, de todos los ensayos clínicos evaluados, que fueron 99, ¿cierto?, se vieron que no se reportaron completamente todos los desenlaces que referían los protocolos hasta en el 50% de los estudios y no se reportaron, digamos, como los eventos adversos que en el protocolo se establecieron hasta en el 65% de los estudios. Entonces, esto es una cosa que hay que ponerle mucho cuidado y es algo que muchas veces no les va a aparecer ni siquiera en el apéndice del artículo. Entonces uno dice, no, esto me va a retrasar más el análisis de un artículo. No, porque usualmente los protocolos tienen como unas cositas, unas pautas claves para que ustedes puedan comparar y sobre todo es muy importante que ustedes comparen que el desenlace que está evaluando o que pretendía evaluar el protocolo concuerde con el desenlace que les reportan ustedes en el ensayo clínico, ¿sí? Ya habiendo hecho como esa evaluación de los riesgos de sesgos que tenga una intervención, lo otro que hay que evaluar es cuando tenemos los resultados es qué tan grande es el tamaño del efecto, ¿cierto? Cuando hablo del tamaño del efecto, el tamaño del efecto clínico, ¿sí? Cómo han sido presentados los resultados es otra cosa muy importante. Y esto a una cuña. Hay estudios que muestran que el uso de los riesgos relativos y reducción de riesgos relativos pueden hacer que los clínicos sobrevaloren los hallazgos de sus estudios. Entonces, eso muchas veces, sobre todo las industrias farmacéuticas, muchas veces no les muestran a ustedes la reducción del riesgo absoluto, sino el RR, pero este RR, digamos que puede confundir al clínico en la toma de decisiones. Y para esto es muy importante, cuando yo evalúo los resultados, más que saber si el ensayo clínico aleatorizó 10.000, 30.000 personas, es saber realmente ese ensayo clínico cuántos eventos de interés tuvo, porque si yo tuve un ensayo clínico que tuvo 10.000 personas, pero esas 10.000 personas solamente hubo 10 eventos de interés en el grupo de intervención y otros 12 en el grupo control, realmente el número de eventos es tan poco que digamos que los resultados que yo pueda extraer de ellos no van a ser muy adecuados. Puede que incluso por el N tan grande sean estadísticos, ya se ven, estadísticamente significativos, pero no clínicamente significativos. De hecho, para mostrarles un poco la disparidad que puede haber cuando uno analiza
los resultados con riesgo, reducción de riesgos absolutos, ¿cierto? Y riesgo relativo, entonces tenemos este ejercicio, ¿sí? Digamos que tenemos un ensayo clínico realizado en personas de muy alto riesgo, ¿sí? Las personas que recibieron el placebo, ¿cierto? El 40% de las personas presentaron el evento de interés, mientras que las personas que recibieron el tratamiento solamente presentaron el 30%. Cuando nosotros lo hablamos como una reducción del riesgo absoluto, ¿cierto? Vemos que 40 lo presentó, 30 no, entonces vemos que la reducción del riesgo absoluto fue del 10%. Sin embargo, cuando yo evalúo la reducción del riesgo relativo, a mí este valor se me infla bastante, ¿cierto? Porque ya mira, es el número de eventos que presentó el grupo de tratamiento respecto pues al grupo placebo, ¿cierto? Y eso me da un 25%. Entonces usted le dicen, la reducción del riesgo relativo del 25% es mucho más llamativo que el 10%. Y esto toma mayor relevancia por lo siguiente, ¿sí? Digamos que muchas veces los efectos de las intervenciones, cuando las utilizo en riesgo relativo, me sirven para trasladarlas, es decir, se mantienen independiente del grupo de riesgo. Me explico. La reducción del riesgo relativo de enfermedad coronaria en estatinas es del 25%, sean personas de muy alto riesgo cardiovascular o bajo riesgo cardiovascular. ¿Y esto cómo se va representado? Pues si yo tengo un ensayo clínico con pacientes de muy alto riesgo, ¿cierto? Es decir, mire que de este grupo, el grupo placebo presentó 40% del evento y 30% el tratamiento, ¿sí? Aquí, pues ya lo habíamos dicho, un riesgo absoluto del 10, pero cuando nosotros vemos este mismo ensayo clínico en personas de bajo riesgo, vemos que solamente 10% de los que estaban en placebo presentaron el evento y que solamente 7.5, digamos que solamente 2 pacientes, perdón, solamente 8 pacientes del grupo de tratamiento lo presentaron. Si nosotros hacemos la evaluación del riesgo relativo, vemos que es exactamente el mismo, ¿cierto? Del 25%. Pero cuando vemos la reducción del riesgo absoluto, cambia significativamente, porque aquí la reducción del riesgo absoluto ya no sería del 10, sino que sería del 2.5. Y esto me afectaría incluso cuando yo hago el número necesario a tratar en un grupo de bajo riesgo, necesitaría un número mucho más alto para tener el efecto. Entonces, miren la importancia de que ustedes siempre que tengan los resultados, si solamente tienen el reporte de la reducción del riesgo relativo, tomen los estimadores totales y hagan el cálculo de la reducción del riesgo absoluto, ¿sí? Para que de esa manera no sobreestimen el valor y procuren incluso aplicar estas reducciones en diferentes subgrupos de riesgo de pacientes. Y esto nos va a ayudar como a aclarar realmente la magnitud del efecto, ¿sí? Otra cosa que es muy importante y es que afortunadamente cada vez salimos más de la condena del valor P, pero digamos que hacemos mucho énfasis en el intervalo de confianza, ¿sí? Con los efectos de las intervenciones uno nunca puede estar seguro o completamente seguro del valor puntual de una intervención o incluso una intervención nunca va a tener siempre el mismo resultado porque hay variabilidad biológica y hay muchos factores que puedan afectar, digamos, el efecto de esta intervención. Entonces uno siempre habla, porque esto es una aproximación estadística, que la verdad se halla no en un estimador puntual, sino en el vecindario alrededor de esa estimación puntual. Y es la importancia cuando uno toma los intervalos de confianza al 95%, que lo que me dice un intervalo de confianza es que, digamos que si yo hiciese este estudio 100 veces, el 95% el 95% de las veces el resultado estará, digamos, dentro de ese, el 95% de las veces, el resultado se moverá entre un valor y otro y que la probabilidad de que ese resultado que yo tuve por el azar sea menor del 5%. Entonces es muy importante evaluar el intervalo de confianza y evaluar que no pase, digamos, como el límite de igualdad en el tratamiento. Y esto es una cosa que, para darle ejemplo, digamos que tenemos 2 intervenciones o digamos tenemos dos estudios. En el estudio A tenemos que hubo 100 pacientes y vemos que la intervención tuvo una reducción del riesgo relativo del 25%, ¿sí? Pero cuando vemos el intervalo de confianza, vemos que va desde menos 38 hasta 59. ¿Qué me quiere decir eso? Es una incertidumbre completa, es tirar una moneda al aire, porque dice que en el 95% de los casos, pues el valor, ¿cierto? La reducción puede ser del menos 38%, pero en otros escenarios el aumento puede ser del 59%. Sin embargo, cuando yo hago un estudio, ¿cierto? Que usualmente esto depende mucho también del N de pacientes que tiene el mismo estimador, ¿cierto? El 25%, pero tuvo un tamaño de muestra mucho mayor, me permite que el intervalo de confianza se haga más estrecho y yo digo, vea,
la reducción de riesgo relativo es del 25%. En el peor de los escenarios, ¿cierto? Esta reducción solamente va a ser del 9%. Y en el mejor de los escenarios, el 41%. El 95% de las veces que yo vea esta intervención, digamos que el efecto estará en estos dos valores. Ahora ese otro 5% que se vayan un poquito más o un poquito menos. Pero esa estimación me da confianza en que el tratamiento que yo esté dando, la probabilidad de que realmente tenga el efecto deseado en el paciente sea mucho mayor, sea para arriba o para abajo. Algo que hay que tener muy en cuenta, también evaluar los resultados, es la naturaleza de los desenlaces, ¿cierto? Es muy importante que a la par que usted vea el desenlace clínico de interés, que hayan especificado muy bien los desenlaces de seguridad que son importantes. Ejemplo, son muy conocidos los estudios de diabetes que se enfocaban en el control de hemoglobina glicosilada, ¿cierto? La eficacia era evaluar si reducían la hemoglobina glicosilada, pero no evaluaban mucho seguridad. Sí, entonces es muy importante que estén muy juntos, ¿cierto? Y que, digamos que esa seguridad no solamente esté con los factores de riesgo, digamos, con los eventos tradicionales que son los medicamentos, sino también guiados por la farmacología del medicamento y resultados observacionales previos. Lo otro que se tiene que tener muy importante es si esos desenlaces que yo estoy evaluando, ¿sí? Son desenlaces primarios, secundarios o terciarios. Me explico. Yo muchas veces puedo buscar un estudio para evaluar el riesgo de que una intervención me reduzca hospitalizaciones más que mortalidad. Entonces yo me encontré un estudio, pero vi que el riesgo de hospitalización era un desenlace secundario. Hay que poner cuidado en eso porque, como veremos más adelante, el diseño que tienen los ensayos clínicos de forma general es para probar una sola hipótesis, ¿cierto? Usualmente un ensayo clínico lo que hace es que tiene una hipótesis inicial y digamos que todo el proceso estadístico gira en torno a esa hipótesis. El cálculo del efecto, el cálculo del tamaño de muestra gira en torno a eso. Como es un evento que muchas veces, si es un evento que no tiene mucho que ver, que incluso fisiopatológicamente está muy distante y lo colocaron como un desenlace secundario, digamos que la certeza del valor de ese efecto, de ese enlace secundario, no es tan confiable y muchas veces tiene que tenerse como exploratorio. Hay que mirar también si son desenlaces simples o compuestos, ¿sí? Y si son desenlaces objetivos o subjetivos, que sobre todo, si son desenlaces subjetivos, estos sí que son muy importantes que tengan muy buen segamiento, porque si le dan desenlaces subjetivos, pero usted sabe que tuvo muy mal segamiento, la probabilidad de que ese estudio tenga problemas y no le sirva en su práctica clínica es mucho. De hecho, una cosa importante para analizar o interpretar los desenlaces compuestos es hacernos la siguiente pregunta. ¿Son los componentes del desenlace compuesto de similar importancia para el paciente? ¿Los desenlaces importantes ocurrieron con una frecuencia más o menos similar? ¿Los componentes del desenlace compuesto tienen reducciones similares con la intervención? Y lo otro es si hay algún nexo biológico que liga a los componentes del desenlace compuesto. Porque pues si yo en un desenlace compuesto coloco, digamos, infarto, coloco falla cardíaca, enfermedad cerebrovascular, pues yo sé que tiene una base común que muchas veces puede ser la aterosclerosis. Pero si yo, digamos, yo coloco infarto, coloco enfermedad cerebrovascular y coloco migraña, pues no tienen nada que ver y el hecho de que yo tenga más casos de migraña, entonces me aumentará el número del desenlace compuesto y me puede sobreestimar el efecto. De hecho, vamos a hacer un ejemplo acá, un ejercicio. Considera un hombre de 76 años que tiene una angina incapacitante a pesar de tomar beta-bloqueador, nitrato, aspirina y un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y estatina. El médico le sugiere cateterismo cardíaco y posible revascularización. El paciente está reacio a tener pues, un manejo invasivo y pues, pregunta cuánto es el beneficio que podría esperar de la cirugía, ¿sí? Resulta que usted buscando información para ese paciente se encuentra con un ensayo clínico, el ensayo clínico TIME, que usted dice, este estudio es relevante. ¿Por qué? Este estudio aleatorizó 301 individuos de 75 años. Mi paciente tenía 76, se parece. O más con angina resistente a tratamiento farmacológico optimizado. Se parece a mi paciente, tiene una angina de pecho que no está mejorando a pesar de que tiene tratamiento médico óptimo, ¿sí? Y estos pacientes siguieron tratamiento médico óptimo o cateterismo cardíaco y posible revascularización. Los grupos no mostraron diferencia de calidad de vida a los 12 meses, ¿cierto? Y la frecuencia del desenlace compuesto, que es cierto que montaron en un solo desenlace lo que fue muerte, infarto de miocardio no fatal e ingreso hospitalario por síndrome coronario agudo, ¿sí?
fue mucho menor en el grupo asignado a revascularización. Mire, solamente el 25% de los 25.5% de los pacientes presentó los que llevan revascularización respecto a los que fueron asignados a tratamiento médico, que fue 64.2%. Eso nos da un HR de 0.31, mire que es una magnitud del efecto amplio y un intervalo de confianza estrecho, mire, de 0.21 a 0.45. ¿Sí? O sea, uno dice, no, pues la machera, metámosle la guaya a este paciente, que es lo mejor. Pero, ojo, pongan cuidado, volvamos a hacernos la pregunta. Entonces, decían, ¿será que todos los desenlaces son de igual importancia para el paciente? Para el paciente es de igual importancia la muerte, el infarto de miocardio no fatal y el número de hospitalizaciones. Puede que el infarto y la muerte sean relevantes, pero el número de hospitalizaciones no tanto, ¿sí? Que es a tener en cuenta. Lo otro que hay que mirar es si, digamos, la distribución de estos eventos fue similar entre uno y otro. Cuando nosotros vemos la terapia intensiva, vemos que incluso más personas se murieron, ¿cierto? Vimos que el grupo murieron 17 personas respecto a su tratamiento médico, 14 presentaron infarto agudo de miocardio no fatal, mientras 20 lo presentaron, y vemos que en cuanto a admisiones hospitalarias, los de tratamiento invasivo solamente ingresaron 28, mientras que los de tratamiento médico requirieron 106 visitas de urgencia. ¿Qué quiere decir esto? A mí este desenlace principal, este compuesto, miren que no tiene la misma tendencia porque aquí el que está arrastrando es el número de admisiones al hospital. Y la pregunta es, ¿uno puede equiparar las admisiones al hospital con tener un infarto, ¿cierto? No fatal, y compararlo con muerte? Uno pensaría que no. De hecho, cuando uno mira, uno va revisando este tipo de cosas, entonces miren, el HR nos dio de 0.39, pero cuando desglosamos el uno por uno, miren que incluso el de la muerte fue mucho más alto, ¿cierto? 1.51, si bien el intervalo de confianza pues atraviesa el 0, pero de alguna manera me está diciendo que el efecto, incluso me está hablando pues que la magnitud del efecto de la revascularización es dudosa, ¿sí? Cuando vemos aquí sobre todo el desenlace también de admisión hospitalaria, vemos que obviamente es mucho mayor en las personas que reciben tratamiento médico, ¿sí? Y es bastante significativo, y es esto lo que me está arrastrando. Entonces, en conclusión, por lo menos en este paciente, a pesar de que el estudio, el compuesto me dice esto, ¿sí? Yo no confiaría en él porque lo que me está haciendo es disminuir mi hospitalización, incluso ante un posible ligero aumento del riesgo que no parece ser significativo. Y cuando usted mira, la parte decía, a los 12 meses tenían la misma calidad de vida, y tengamos en cuenta que la revascularización es una intervención que puede llegar a ser mucho más costosa. Entonces, este es un ejemplo de los cuidados que tenemos que tener a la hora que hablemos. Los desenlaces compuestos es desmenuce uno por uno y vea que todos vayan en la misma dirección, porque de lo contrario, ahí hay un problema en la extrapolación de resultados. Miren lo que les decía, este estudio salió en el New England Journal, qué maravilla, donde era un estudio de no inferioridad, evaluando la seguridad cardiovascular de febuxostat versus alopurinol. Y cuando uno mira, pues el HR de 1.03 va de 0.87 a 1.23, o sea, quiere decir que no hay diferencias significativas entre uno a uno. Cuando mira el desenlace primario, que es compuesto cardiovascular de muerte cardiovascular, infarto miocardio no fatal, ese no fatal, revascularización urgente debido a angina inestable, ¿sí? Pero cuando empezamos a desglosar uno a uno, oh sorpresa lo que nos vamos encontrando por acá. Muerte cardiovascular, el grupo de febuxostat 134, que fue el 4.3%, el grupo de alopurinol solamente 100, 3.2%, el HR 1.34 y miren el HR de 1.03 a 1.73, es decir, no atraviesa el 1, ¿sí? Y mire que en los demás desenlaces no los presentaron. Entonces, esto dice, no, el desenlace, el endpoint compuesto primario es que no, menor inferioridad, puede utilizarlo sin ningún problema, pero aquí se nos olvida algo. Si una persona se muere por muerte cardiovascular, tiene menos probabilidad de que después haga un infarto de miocardio no fatal, de que haga un SB no fatal o que requiera una revascularización. Eso es lo que se llama un riesgo competitivo. El cómo el presentar este evento me previene que pueda presentar alguno de estos y que por ende parezca que estos eventos no están ocurriendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los desenlaces compuestos, hacernos las preguntas que veníamos haciendo, y lo otro pues, que no tengo un ejemplo aquí claro es que por lo menos este desenlace compuesto, que son los famosos MAS que hay en estudios de diabetes, son aceptados porque uno sabe que tienen una fisiopatología en común. También tengan dudas si usted aparece uno de los resultados en el desenlace compuesto, no les
cabe dentro de la cadena de la fisiopatología usual de los eventos que ustedes están estudiando, ¿sí? Otra cosa muy importante con los resultados, definir muy bien qué son desenlaces clínicamente significativos o estadísticamente significativos. El desenlace clínicamente significativo es la magnitud del efecto clínico, es importante para mí como médico y para el paciente, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante y eso es lo que nosotros le aplicamos. Cuando hablamos de un desenlace estadísticamente significativo, lo que me dice es que los resultados obtenidos por el estudio difícilmente podrían ser adjudicados por el azar. Esa es la diferencia. Yo tengo que fijarme siempre de si mi resultado tiene impacto en la calidad de vida de mi paciente. Y si es así, mirar qué posibilidad es que ese resultado sea por el azar. Entonces, siempre ir de la clínica a la parte estadística, ¿sí? De hecho, aquí vamos a hablarles de un ejemplo de un ensayo clínico. Se evaluó la eficacia de cloranfenicol tópico para prevenir infección de heridas después de una cirugía dermatológica menor. La intervención fue una aplicación de ungüento tópico de cloranfenicol aplicado a la herida suturada inmediatamente después de la misma. Los participantes fueron pacientes con heridas suturadas de alto riesgo que se habían sometido a cirugía menor. Entonces, esta es la población. El resultado que ellos iban a evaluar, la intervención fue cloranfenicol, el control fue no aplicarlo. El resultado que iban a evaluar fue infección al día de remoción de sutura o antes si el paciente tuvo que consultar por infección. El tamaño de muestra se requirió una tasa de infección proyectada del 10% en el grupo placebo. Ojo, el efecto más pequeño de interés clínico fue una disminución absoluta en la incidencia de infección del 5%. Es decir, si con la intervención hay una reducción del 5% o más, para mí yo puedo decir que ese tratamiento sí está funcionando. Entonces, este estudio lo corrieron con un buen tamaño de muestra, asumiendo pérdidas, asumiendo el tamaño del efecto, con todo el poder estadístico necesario para poder despejar la hipótesis nula. Y vemos que la proporción de participantes con infección en el grupo de cloranfenicol fue estadísticamente significativamente menor. Miren que es de 0.6 respecto al 11%. Hay una diferencia de menos 4.4 con un intervalo de confianza del 95% que va desde menos 7.9 a menos 0.8 con una P de 0.01. Entonces la pregunta es, ¿esto sirve para mi paciente o no? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque yo a priori establezco que yo definí con el desenlace clínico interés y hay una disminución mayor del 5% y la disminución fue del 4.4%, ¿sí? Pero fue estadísticamente significativa. Eso puede pasar, algo casi no tiene efecto o la diferencia es mínima, ¿cierto? Y es estadísticamente significativo. Entonces, es muy importante evaluar esos desenlaces de importancia clínica. Y esto sí que tiene mucha importancia, sobre todo cuando ustedes evalúan ensayos clínicos que tienen desenlaces subjetivos. Mejoría en la caminata a los 6 minutos, mejoría. ¿Por qué? Porque en la caminata, por ejemplo, test de caminata de 6 minutos. No, con este tratamiento el paciente puede caminar más 30 centímetros y tiene una P estadísticamente significativa. 30 centímetros impacta en la vida y en las actividades diarias del paciente. O sea, realmente vale la pena darle un tratamiento, exponerlo a los riesgos adversos que tiene por darle solamente 30 centímetros más de caminata libre de disnea. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. El último aspecto a evaluar de forma crítica los ensayos clínicos es cómo se trasladan estos resultados a la práctica clínica, ¿sí? Y esto parte nuevamente, los pacientes del estudio eran similares a los pacientes que yo evalúo en mi práctica clínica. Preguntar si hay alguna razón convincente para que los resultados no se apliquen a mi paciente, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta, casi que preguntarnos, ¿será que si mi paciente hubiese sido candidato a este estudio lo hubiesen reclutado? Sí, ¿cierto? ¿O hay alguna razón que yo piense que tenga mi paciente que lo que apareció allá puede que no tenga el mismo resultado? Si la respuesta es no, puedo utilizarlo con más cuidado. Hay que tener cuidado también con una cosa y es la extrapolación. Sobre todo en ensayos clínicos de procedimientos quirúrgicos, digamos que ahí impacta mucho la experiencia y la pericia del cirujano. Entonces, no es lo mismo que yo dé el mismo losartán de 50 miligramos aquí en Colombia y en China, pues asumiendo de que no haya falsificación en un lado y el otro, ¿sí? A la misma habilidad que tiene un cirujano determinado aquí en Colombia y en China, donde digamos alguno de ellos tiene un volumen o una curva de aprendizaje mucho mayor. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Y lo otro es no correr el riesgo de hacer extrapolación por efectos de clase de medicamentos. Uno muchas veces lo hace como evidencia indirecta, pero un ejemplo muy claro, todos sabemos que los inhibidores de EPK4, la gran mayoría de ellos son seguros desde el punto de vista cardiovascular.
no mejoran los desenlaces, pero son seguros, exceptuando la sasagliptina. Todos, vildagliptina, linagliptina, sitagliptina, digamos que no tenían, pero la sasagliptina aumentó el riesgo de falla cardíaca y son de la misma familia. Y a pesar de que los tres no, esta sí. Entonces, ese es un ejemplo donde hay que tener cuidado muchas veces a la hora de hacer una extrapolación porque no siempre es lo mismo, ¿sí? Y otra cosa que es muy importante es ser escéptico en los análisis de subgrupos, ¿cierto? Los análisis de subgrupos, como les digo, tienen que ser desenlaces más exploratorios, ¿sí? No es como yo corrí el estudio, pero vea, yo me encontré que en los pacientes que son cruzando variables, me encontré que los pacientes que venían de la costa pacífica les iba mucho mejor, entonces yo, ¿qué voy a hacer? A todos los pacientes de la costa pacífica les voy a implementar esta área porque a ellos sí le funcionó. Ojo, porque como les dije, los ensayos clínicos, ¿cierto? Sobre todo los análisis por subgrupos se hacen con fines exploratorios para formular hipótesis que a posteriori deban ser confirmadas, ¿sí? Pero no quiere que así sea. Y es en parte por lo que les decía, el esquema de pruebas de hipótesis con el cual están diseñados los ensayos clínicos inicialmente consiguen una sola prueba de hipótesis. En caso de que haya más de una hipótesis que se desee evaluar, el estudio debe ser explícito, ¿cierto? Y especificar cuál fue el ajuste hecho a la multiplicidad. ¿Por qué? Si yo con una misma muestra de pacientes pruebo varias hipótesis, por cada hipótesis que yo estoy reduciendo, yo, digamos, aumento el riesgo de cometer el error tipo 2, ¿cierto? De confirmar de que mi resultado es cierto sabiendo que es falso. Y eso es problemático porque digamos que yo le estoy bajando el umbral a ese error cada vez que yo hago una prueba de hipótesis sobre la misma muestra de pacientes. Eso es algo complicado y eso es algo que se está discutiendo y que se están como haciendo análisis adaptativos porque pues un ensayo clínico gasta tiempo, es costoso, entonces digamos hacer tanta cosa para solamente poder evaluar una hipótesis. Entonces, digamos que hoy en día todavía están en discusión, hay mecanismos para ajustar este asunto de la multiplicidad o hacer análisis adaptativos, pero todavía no está la última palabra. Pero la idea grande es que hasta que no haya una mejor manera de evaluar varios desenlaces en un mismo estudio, tener mucho cuidado con estos análisis de subgrupos. Esto era como digamos, un resumen corto de los aspectos claves que hay que tener a la hora pues, de evaluar los ensayos clínicos. Espero les sea de mucha utilidad y pues no quedamos atentos si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. David, muchísimas gracias por esta gran exploración de cosas. Pues lo hablo en lo personal. Uno se da cuenta de que no sabe muchas veces cómo coger un paper original. Ya le empiezan a coger susto un paper original. Pero lo cierto es que de la forma en como usted lo explicó y pues feliz, por ahí preguntaban de que si queda el video, claro que queda el video. Y creo que un ejercicio interesante, la próxima vez que nos encontremos con un estudio, con un ensayo clínico, sería muy chévere abrir al paralelo el video de Castaño y ir evaluando estos puntos, por lo menos para uno irse adecuando algunas cosas. Uno realmente se pasa muchas cosas por la galleta, específicamente. Me parece a mí donde falla mucho es muchas veces en la interpretación de los resultados y muchas veces, no deberíamos decir mentiras, pero sí podríamos decir maquillajes estadísticos que muchas veces se hacen en algunos estudios. No sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta, algún comentario para David, de pronto alguien del posgrado de cuidado crítico que nos acompaña hoy. Muy buenas noches para todos. Doctor David, muchas gracias por la conferencia. A mí sí me surge una inquietud con esta parte de los ensayos clínicos y es, por ejemplo, en efecto, uno se encuentra muchas veces que los estudios que se hacen son con un corte retrospectivo y evalúan son pacientes que han recibido o han dejado de recibir un tratamiento. Y el último que revisamos, lo revisamos el mono y yo, era el uso de terapia combinada en pacientes con infecciones por Pseudomonas aeruginosa. Entonces, como qué recomendaciones, así como nos mostró usted con los de ahorita, es importante tener en cuenta a la hora de estar revisando sus estudios, porque uno pues, sabe que ahí me imagino que hay ciertos sesgos y ciertas cosas en las que deberíamos prestar más atención, y pues es lo que muchas veces uno alcanza a encontrar cuando quiere definir qué terapia sería mejor para un paciente. La infectología es un campo bastante complejo porque no hay muchos ensayos, bueno, sí hay ensayos clínicos, pero digamos por la naturaleza intrínseca de la pregunta de investigación, muchas veces no se puede hacer el cegamiento
que no le gustaría, no se puede hacer la aleatorización. Entonces, digamos que la forma como tienen que evaluarse esos estudios no es tanto como un ensayo clínico aleatorizado, sino hacer como la evaluación y riesgo de sesgos de los estudios observacionales, que eso digamos que es otra área, ¿sí? Que hay que tener en cuenta, sobre todo en los observacionales, lo que más pesa es algo, tratar de equiparar esto al dosis gradiente, dosis respuesta, que es importante, pero pues como eso ya sería una cosa más extensa, pues de pronto lo que podríamos hacer es luego hacer una sesión de cómo hacer análisis críticos de los observacionales, que incluso ese análisis crítico hay herramientas específicas para diseñarlas que sirven mucho, sobre todo cuando uno va a hacer metaanálisis de estudios observacionales también. Y ahí hay unas consideraciones específicas a tener en cuenta, pero pienso que podríamos dejarlo más bien en una reunión específica de eso, o lo que se podría hacer y que sería interesante es más adelante, digamos, sacar unos espacios y hacer una disección juiciosa de los diferentes estudios. Listo, esta vez nos tocó un ensayo clínico aleatorizado, hacemos toda esta disección. Listo, vamos a hacer un estudio cuasi experimental, vamos a hacer la disección. Nos tocó un observacional, vamos a hacer la disección. Nos tocó un metaanálisis, vamos a hacer la disección del mismo. Porque digamos que dependiendo de cada estudio en particular tiene una serie de riesgos de sesgos específicos y tiene unas estrategias específicas para tratar de controlarlos y que usted tiene que verificar que se estén realizando. Entonces, digamos que no hay una recomendación así como grande, sino que tocaría sentar y revisar como uno por uno cada uno de sus aspectos. Listo, profe. Yo creo que a lo largo del curso la idea sí sería en algún punto coger esos estudios y sobre todo pues esos de tratamientos antibióticos que a uno a veces los da como que da uno muy pensativo sobre la forma en la que se llevan a cabo los ensayos. Pues nada más por poner el ejemplo del Merino, ¿cierto? Entonces sí, hágale. Creo que luego podríamos tener discusiones chéveres sobre eso. Muchas gracias. No, con mucho gusto, hermano.